Queridos hermanos, no hay nada que pueda compararse con el amor de nuestro Dios. Un amor bueno, un amor perfecto, un amor eterno. El Salmo 100 dice: Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios del templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias y bendigan su nombre. El salmista nos exhorta a entrar a la presencia de Dios con esa actitud, para alabarle, adorarle, para reconocer que somos suyos, le pertenecemos, somos su pueblo. Nos exhorta a entrar con alegría y gratitud. El Salmo 100 termina diciendo: porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. La razón más importante por la que entramos con esa actitud es por el amor inagotable de Dios. Hermanos, bienvenido a alabar a nuestro Dios. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy.
creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Hola, no sé cómo es para ti, está terminando ya este año. Y a veces pensamos que empezar el otro año y desear que ya se acabe este es como si fuera borrón y cuenta nueva. No sabemos hasta cuándo va a durar esto. Y tampoco sé qué estás enfrentando exactamente el día de hoy. Lo que sí estoy casi seguro es que la gran mayoría de nosotros hemos vivido un desgaste derivado de toda esta pandemia y más cosas que se han derivado de esta. El desgaste emocional, físico, espiritual, tantas cosas, ¿no? A lo mejor hasta económico, porque los trabajos pues están escasos, los sueldos han bajado y hay muchas situaciones alrededor que sin duda alguna nos han desgastado y nos han llevado en algunos casos hasta el límite. ¿A quién recurres cuando estás ahí? ¿En quién buscas refugio, ayuda? ¿En quién te fortaleces para poder seguir caminando a través de esto? No porque brinquemos de años significa que necesariamente se va a acabar esto, pero lo que sí tenemos que pensar es cómo podemos fortalecernos y llenarnos de ánimo, de fe, recuperar lo que teníamos a lo mejor principios de año o más todavía para poder hacer frente a lo que viene. Sin duda alguna hemos visto el gran poder de Dios. A través de la palabra Jesús nos ha enseñado que con una orden que Él da, hace cambiar completamente el ambiente o el medio ambiente. En Marcos 4 puedes ver cómo Él detuvo una tormenta de manera instantánea, con solamente darle la orden al viento y al mar. Pero eso solamente lo puede hacer nuestro Dios Todopoderoso. Quiero hoy hablarte acerca de esta escritura que me encanta poder ver lo que Dios es capaz de trabajar y de ayudarnos a entender, y que quiere también
de manera práctica y real a hacerlo en nuestras propias vidas. Vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Fíjate lo que estaba pasando. Apenas estaban recuperando los discípulos de el susto y la tormenta que habían pasado. Jesús la calmó. Estaban asustados porque pensaban que se iban a morir, se estaban hundiendo. Y van a despertar a Jesús no de la manera más reverente y amable, ¿no? Sino gritándole y exigiéndole y reclamándole: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¡Sálvanos! Y de esa manera Jesús, con todo su poder, como el Hijo de Dios que es, paró y calmó la tormenta con solamente unas palabras. Y eso impactó y asombró a los discípulos y obviamente llenaron su corazón de mucha más confianza en Dios y de fe para poder enfrentar. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios con todas las facultades que Dios tiene y todo el poder y autoridad sobre todas las cosas que Dios mismo ha creado. Pero después de eso, pasamos a ver esto que está pasando aquí. Desembarcan y inmediatamente de entre los sepulcros, imagínate de dónde, le sale este hombre que estaba poseído. Y seguimos leyendo para que entendamos, y Marcos lo describe muy bien. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Piensa quién era este hombre. Un hombre que noche y día, sin descanso alguno, que no era posible dominarlo ni domarlo. De hecho, la palabra que se usa ahí para decir que nadie lo podía dominar es eso, como cuando alguien doma a un animal salvaje. Nadie podía dominarlo y muchas veces que lo habían atrapado, lo habían encadenado, le habían puesto grilletes, él había roto todo eso, tenía una fuerza sobrenatural y nadie podía controlarlo. Y dice que noche y día, sin descanso, gritaba, se golpeaba, haciéndose daño a sí mismo. Piensa en la escena de un hombre que para cortar los grilletes, que para quitarse las cadenas, que para estar golpeándose con piedras, físicamente estaba deteriorado y estaba dañado y estaba herido. Imagínate la figura, ¿no? O sea, ha de haber sido de susto, de miedo, poder ver a este hombre físicamente, porque muchas veces había hecho lo mismo. Entonces, tú sabes lo que es eso, cuando te quieres quitar, ¿no? Por ejemplo, un anillo y no te quieres salir, pues normalmente nos lastimamos. Imagínate quitarte los grilletes, las cadenas, al hacer fuerza, te ibas a lastimar. Era un hombre que vivía entre los sepulcros o las tumbas, aislado de la sociedad. Esa era su condición. Ese era el hombre que se acercó a Jesús y obviamente a los discípulos. Imagínate los discípulos recién reponiéndose del susto de la tormenta, todos mojados, y llegando ahí y de repente ver esta escena y encontrarse otra vez con otro susto, ¿no? O sea, me da risa porque pienso, yo creo que sin duda Dios estaba permitiendo esto y estaba planeado completamente para poder ayudar a los discípulos a entender quién era Cristo y a crecer en su confianza en Él. Sin duda. Mira qué dice acá. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de Él. Este hombre que estaba poseído no llegó a retar la autoridad de Jesús. No hubiera podido con qué. O sea, él sabía perfectamente quién era Jesús y era el Hijo de Dios. Y mira, ahí lo dice. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué vienes a hacer acá? Le dice, gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Este hombre ya vivía atormentado. Y de eso venimos hablando, ¿no? De la tormenta natural que surgió cuando se subieron a la barca. Y ahora había una tormenta interna en la vida de este hombre. Imagínate para los discípulos poder ver esto y ver a Jesús en acción y entender quién era Cristo y la confianza que necesitaban tener para poder ver todo lo que Cristo era capaz de hacer, el nivel de autoridad, el poder que tenía y que ellos podían tener una relación directa como tú y yo con el Señor Jesucristo. Hermanos, eso es un privilegio.
Y ellos estaban ahí a lo mejor con miedo, con inseguridad, con asombro, con espanto. Seguramente yo estaría igual, ¿no? Pero cuando ven a este hombre, Jesús empieza a charlar con él. Yo hubiera salido, pero, ¿no? Corriendo de miedo. Pero Jesús, con toda la autoridad que tiene, no solamente sobre lo que Dios creó, pero sobre la entidad espiritual, cualquier clase de entidad espiritual, Jesús tiene autoridad, Jesús es Señor de señores. ¿Te anima eso? Eso a mí me llena de muchísima confianza en fe que tenemos un Dios todopoderoso y que Dios no es menos porque la pandemia o la tormenta que tú estés atravesando es más grande. No, ninguna tormenta, ya sea interna o externa, va a ser más grande ni más poderosa que el Dios todopoderoso que tenemos. Y ese era Cristo en acción. Imagínate, para ellos debe haber sido impresionante verlo. Un hombre postrado, completamente con una actitud de reverencia, de humildad, endemoniado, poseído y hablando con Jesús. Lo que los discípulos se cuestionaban en la barca, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le hacen caso? Este endemoniado lo reconocía. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dicen, no nos atormentes. Ese es el hombre con el cual estaba lidiando Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a pesar de toda la situación que este hombre vivía, que era un hombre endemoniado, que vivía, dicen Lucas, que vivía desnudo, que se la pasaba sin descanso gritando, queriéndose a lo mejor hacer daño, con una tormenta interna que lo estaba matando literalmente, que estaba viviendo un infierno. Y una tormenta es así, una tormenta golpea y golpea y golpea. Y sin duda, este hombre estaba siendo golpeado por la ansiedad, por la desesperación, porque él no podía ser dueño incluso de sus propias acciones. Estaba poseído, estaba dominado. Y quiero ayudarte a ver algo. Es Satanás a través o adentro, trabajando directamente en la vida de este hombre que estaba poseído. Ese es el resultado de lo que produce Satanás en la vida del ser humano. Le roba la gloria de Dios en el ser humano, el reflejo de Dios en la humanidad. Y eso es lo que Satanás quiere lograr. Imagínate, esto ilustra perfectamente bien, esto que te estoy enseñando acá, ilustra perfectamente bien cómo vivía este hombre, cuántas veces había sido atado, cuántas veces se había escapado, y que constantemente sin descanso andaba gritando y golpeándose. Un hombre sin paz, desesperado, destruyéndose a sí mismo, golpeado, herido y en una completa degradación humana. Nada que ver con lo que Dios quiere reflejar en su creación. Nada que ver. Un hombre que por supuesto no se podía relacionar con Dios. Y al contrario, tienes un ejemplo como Adán y Eva, por ejemplo, que tenían paz cuando recién Dios creó al hombre, creó a la mujer, Adán y Eva, que era la fuerza, era la alegría de Dios, que vivían en libertad, que vivían con una tranquilidad impresionante, con una visión de tener todo y que reflejaban, como dice Génesis, la imagen de Dios mismo. Eso es reflejar la gloria de Dios. Y sabes, Dios quiere reflejar su gloria en ti y en mí. Pero Satanás no necesita atacarte directamente, no necesita aparecerte, ¿no? Aparecerse a ti y atacarte directamente como en las películas de espanto y de suspenso que muchas veces vemos, ¿no? Realmente Satanás solamente necesita inducirte a pecar y el pecado en sí mismo empieza a destruirte. Eso es como trabaja Satanás. Te autodestruye y te aleja de Dios. Siempre el pecado produce separación. Y eso es lo que provoca. Y eso es el arma más poderosa de Satanás. Cuando Satanás te lleva y te convence de empezar a pecar y de racionalizar tu pecado y decir, ¿por qué no? Y empezar a vivir lo que tu naturaleza o tu carne te llama a vivir. Entonces eso es lo que produce. Produce que Satanás ya empezó a trabajar y a alejarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es una realidad. Por eso, cuando este hombre endemoniado se acerca a Jesús, le dice, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué? Y imagina también a los discípulos que estaban ahí viendo todo esto.
hasta los demonios lo reconocen y le temen a Jesús. No solamente el viento y las olas, sino también lo que estaba pasando con un hombre que era un caso extremo de lo que Satanás estaba haciendo con su vida. Y dice ahí, adelante, ¿no? Vamos a repasar, dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Ya no era uno, ya aquí se convierten en muchos. Y es interesante porque Jesús empieza a tener esta charla con él. Te digo, yo hubiera salido corriendo y yo no sé si los discípulos, a lo mejor algunos ya estaban por ahí escondidos o no se habían bajado o se regresaron a la barca, quién sabe. Pero estaban escuchando en medio de la noche. Imagínate, se ha de haber escuchado todo. Y este hombre gritando con fuerza, hablándole a Jesús, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Yo no recuerdo algún otro pasaje donde Jesús le haya preguntado a algún demonio su nombre, pero aquí lo hace. Y le dice, somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Esto es importante, no parece tanto, pero es muy importante porque lo que está pasando aquí es que los mismos demonios le están rogando a Jesús, le están suplicando a Jesús. Y es importante esto, hermanos, porque debemos de entender que quien tiene control, autoridad y señorío absoluto de los entes espirituales, absolutamente de todo, es nuestro Señor Jesús. ¿Te anima eso? ¿Te anima a saber que tienes un Dios todopoderoso que con solamente que Él diga algo sucede? Y así es en realidad. Más adelante dice, así que Él les dio permiso. Jesús dio su permiso. Nada, escucha bien, nada sucede sin que Dios lo permita. Nada. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Nadie absolutamente está atravesando algo sin que Dios lo haya permitido. Y dice también la palabra que Dios no nos permite pasar por pruebas que no podamos soportar. Entonces te animo a que pongas tu confianza en eso y que si estás atravesando alguna tormenta, yo no sé cuál sea la que estás atravesando, es porque Dios quiere ayudarte a crecer en tu confianza en Él. Dios quiere usar ese evento para que puedas desarrollar credibilidad en Jesús, fe y confianza, para que aprendamos a atravesar las tormentas agarrados mucho más fuertes de Dios y no alejados de Él, no asustados, pero sí seguros, no con miedo y con temor a dar pasos y seguir caminando hacia adelante. No, Dios quiere que a través de la tormenta entendamos, si Cristo va con nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Y a veces pensamos que no vamos a atravesar tormentas. No, si te subes a la barca con Jesús, seguramente te vas a mojar con Él. Eso no te debe de espantar, pero si Jesús está ahí, hermanos, ya la hicimos, ¿no? Los seguidores de Jesús vamos a atravesar tormentas. Los seguidores de Jesús vamos a atravesar enfermedades, dificultades, vamos a enfrentar temores, accidentes, muertes, tragedias, cosas que obviamente no queremos atravesar, pero las vamos a atravesar. Entonces, no nos vamos a distinguir por la ausencia de tormentas, sino más bien con quién atravesamos la tormenta. El único que nos puede ayudar desde lo más profundo de nuestro ser a cambiar, a arrepentirnos, a mejorar, a ser diferentes, ese es Dios. En Marcos, más adelante, 14, dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente, ¿no?, fueron a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, y fíjate bien lo que te pongo ahí en amarillo, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Imagínate el cambio radical de este hombre. Cuando lo vieron sentado, que no lo habían visto por mucho tiempo quieto, porque ya viste que andaba de día y de noche por aquí por allá y haciendo desastre, vestido, porque andaba desnudo,
y en su sano juicio, completamente limpio y liberado de aquello que Satanás lo tenía preso. ¿Y te das cuenta? Ya no tenían miedo del hombre, pues eso ya había pasado, ya se había acabado, el endemoniado ya se había ido. Pero no tenían miedo realmente del hombre, sino de Jesús. Porque dice ahí que muchas veces ellos trataron de amarrarlo y de encadenarlo y ponerle grilletes. No podían. Pero tuvieron miedo de Cristo. ¿Quién es este? Si ninguno de nosotros pudo, ni todos juntos pudimos aquí, ¿cómo lo pudo hacer Jesús? Y quiero que pienses en esto. Cuando hay un caos en la vida de cualquier persona, muchas veces el único que puede poner orden a ese caos es Dios. ¿Te acuerdas en el principio de Génesis? Dice que la tierra era un caos, pero cuando Dios entró, puso orden al caos. Así es Dios en la vida de la gente. Un encuentro con Jesús puede transformar nuestras vidas, puede poner orden, puede ayudarnos a vivir limpios, congruentemente y obviamente reflejar cada vez más la gloria de Dios en nuestras vidas. A eso, si estás conectado y visitándonos, a eso te invitamos, a que estudies la Biblia. Porque de nada te sirve que digas que eres católico, que eres mormón, o que eres pentecostés, o que eres bautista, incluso que eres cristiano. Si al final de cuentas tu vida no refleja que Dios está contigo, que estás siendo cada vez más como Jesús, de nada te sirve ir a una iglesia, o de nada te sirve venir a la iglesia, si no te estás transformando en una persona diferente. Eso es lo que Jesús produce en nuestras vidas. Cuando había caos en nuestras vidas y Dios nos llamó, hermanos, ¿cierto o no? Empezó a poner orden en el caos que teníamos. Yo me acuerdo pidiéndole perdón a mis familiares, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Era un desastre mi relación con ellos, pero empezó a haber orden en el caos. Empezó a haber orden en los pecados que yo cometía y a empezar a dejar de vivir en los pecados que yo vivía para empezar a vivir una vida completamente diferente. No perfecto, pero diferente. Las finanzas, los vicios, nuestras relaciones, cualquier cosa que esté en un caos, Dios es capaz de ordenarlo. Y eso es lo que pasó. Jesús entró en la vida de este endemoniado y pasó un milagro sorprendente. Un hombre que estaba en su cabal juicio, sentado, tranquilo y ordenado desde lo más profundo de su ser. Eso es lo que produce Jesús en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro real con Él. ¿Te acuerdas cuántos cambios había cuando recién empezamos a estudiar la Biblia? ¿Cuántas cosas tuvimos que poner en orden? Claro, porque Dios hace la diferencia. ¿Cómo lo hizo? Dios es capaz de controlar lo incontrolable. No lo externo nada más, pero también lo interno. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús, fíjate bien, que se fuera de la región. Es increíble. Después de ver al endemoniado en su cabal juicio, después de ver que un alma se había rescatado, que un hombre estaba sano, gracias a Jesús, gracias al poder de Dios, fíjate lo que la gente le pide. Vete de la región. Porque lo que parecía más bien es que le importaban más sus cerdos que las personas. Y es una incongruencia cuando decimos que queremos hacer lo correcto delante de Dios, que amamos a la gente, pero al mismo tiempo decimos que nos importan más las cosas materiales. Hay una incongruencia enorme en eso. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente. Esta gente estaba viendo un milagro literalmente pasar ahí a sus ojos y diciéndole al mismo tiempo a Jesús, suplicándole, vete. Oigan, pero es que acabamos de llegar, vete. Por favor, vete. Y rogándole, porque lo que parece que les importaba más era lo material que la vida misma de este hombre. Estaban más preocupados por eso que por lo espiritual. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos y eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago en el despeñadero y se ahogó. Eso es lo que parece que les preocupaba más a esta gente. Los cerdos, más que la vida de este hombre. Qué triste que aún en este tiempo hay personas así. Cuando la mente, escucha bien esto, cuando tu mente sabe una cosa, pero tu corazón cree otra. Es decir, cuando te ocupas más de lo terrenal que de lo espiritual, hay incongruencia. Y especialmente si tú eres un creyente, un discípulo de Jesús, alguien que cree en Dios, o que dice ser un cristiano, pero está más preocupado y más enfocado y más invertido en lo material que en lo espiritual,
somos incongruentes. Y somos como esta gente, poniendo más atención a lo material que a lo espiritual. Cuando gastas más tiempo, dinero y esfuerzo en lo exterior, por todo lo que te rodea, que en lo interior. ¿Cuánto te preocupas porque lo interior esté bien? ¿Cuánto te preocupas porque haya orden delante de Dios? Y te inviertes para hacerlo. No solamente puedes decir que lo haces, sino realmente hacerlo. Entonces fíjate bien lo que pasó después. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Un hombre profundamente agradecido, humilde, pidiéndole a Jesús: déjame acompañarlos, déjame dar testimonio, déjame hablarle a la gente de lo que has hecho con mi vida. Eso es lo que este hombre quería hacer. Y eso es lo que hace la gratitud. La gratitud provoca que estemos hablando y agradeciendo y diciéndole a todo el mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es un corazón humilde. Humildad se traduce también en ser agradecidos. Cuando hay orgullo, hay poca gratitud. Es como cuando estás en un... Imagínate, estás en un avión, se va a estrellar y llega el piloto y te da un paracaídas. Y te dice: toma este. Y tú todavía le dices: oye, pero yo lo quiero verde. Este no me gusta. O sea, por favor, tienes un paracaídas, puedes salvarte. No, pero yo lo quiero verde. ¿Te das cuenta de eso? Y a veces somos así, somos malagradecidos. Ya Dios nos dio lo más valioso. Ah, no, pero no tengo novia. Ah, no, pero no tengo un trabajo. Ah, no, pero no tengo una casa. Pero no tengo, y te roba la gratitud, el entender y en poner tu atención más en lo material y en lo mundano o humano que en lo espiritual. Eso es lo que sucede. Jesús no se lo permitió. Cuando el hombre le dice que lo quiere acompañar, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Sin duda, este hombre se convirtió en un gran testimonio del poder de Dios. Y andaba hablando por todos lados. Decápolis era una ciudad formada por los griegos, ¿no? 10 ciudades. Y andaba por todos lados ahora proclamando lo mucho que Jesús había hecho por él. Solamente necesitó que Jesús se compadeciera de él, y mira cómo Dios lo liberó de todo lo que Satanás lo tenía preso. Eso es lo que produce la gratitud, mis hermanos. Se refleja en hacer las cosas de Dios, en invertirnos en lo que Dios nos pide, en hacer aquello por gratitud y regresar a darnos cuenta de dónde Dios nos ha sacado. Pero a veces somos tan cortos de memoria que se nos ha olvidado de dónde Dios te sacó, de dónde Dios me sacó. ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús nos hubiera salvado? Como dice Jesús Adrián Romero, Jesús entrenó a sus seguidores. Imagínate el impacto para sus discípulos. Y entender, Dios tiene el poder no solamente sobre la creación, pero también sobre los seres espirituales, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso es solamente algo que Dios puede hacer. Hermanos, Dios tiene el poder. Tenemos un Dios todopoderoso. Y te quiero animar a que puedas crecer en tu confianza, que puedas desarrollar tu confianza en Dios y que tengas una confianza inamovible en el Dios todopoderoso. Porque Dios tiene el poder sobre su creación, pero también sobre las cosas espirituales que dominan este mundo. Nada sucede sin que Dios lo permita. Acércate a Dios, conéctate con Dios y crece en tu relación con Él. Y ojalá que todos y cada uno podamos tener una confianza en Dios inamovible. Por último, comenta con tu charla. ¿Estás convencido de que el único que nos puede salvar del pecado y de lo que nos destruye espiritualmente es Cristo? Es el único que puede limpiarte de tus pecados, que puede hacer que eso vaya cambiando, pero en la medida que también cada uno de nosotros lo reconozca y quiera cambiar. ¿Estás de acuerdo? Número 2. Si la respuesta es positiva, que espero que sea así después de lo que vimos. Si es sí, ¿cuánto dependes de Cristo y su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas con Él para poder salir del pecado y fortalecerte espiritualmente? Vas a estar débil si no te alimentas espiritualmente, es obvio. Como te decía, si te alimentas más, ¿no? O si estás poniendo más enfoque, tiempo, esfuerzo en lo
material que en lo espiritual, pues no es de esperarse que no andemos muy bien espiritualmente. Y por último, número 3, Lucas 11 del 24 al 26. En esta versión Dios habla hoy. ¿Qué te hace pensar esta escritura? Por favor, uno de la charla, léala y comentemos todos en la charla qué pensamos de esa escritura. ¿Qué Dios quiere decirnos? Tiene que ver con la lección que vimos el día de hoy. Muchas gracias, hermanos. Que tengan excelente domingo. Bye. Jesús en la cruz es un mensaje que para muchas personas es una locura y para muchos puede ser una tontería. Incluso se llega a hablar de canibalismo y cosas así tan aberrantes. El ser humano, por naturaleza, no ve a alguien que da su vida por la humanidad, por una humanidad que posiblemente en su mayoría le vaya a quedar mal o incluso ni siquiera lo vaya a valorar, no lo ve como algo lógico, no lo ve como algo sabio de hacer. Sin embargo, la sabiduría de Dios es muy diferente a la nuestra. Acompáñame a leer la siguiente escritura, donde Pablo nos habla acerca de esto. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, dice lo siguiente. Los judíos quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer una debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en nuestra vida, tan solo en esta semana que pasó? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado que el día de hoy nos avergüenza haberlas tomado? Esas decisiones que tienen consecuencias, que te cuestan, por decirlo de alguna forma, te cuestan sangre, te duelen tanto en el alma. ¿Sabes? Esta decisión que tomó Jesús, literalmente, le costó sangre, le costó mucho dolor. Eso es lo que predicamos los cristianos, dice Pablo. Ese es nuestro estandarte. Y parece una locura para la gente que no cree en Dios. Y parece una ofensa, dice, para los judíos. Sin embargo, detrás de la cruz de Jesús, entendemos que el mensaje principal es la misericordia y el amor de Dios para la humanidad. ¿Cuántas veces has tomado una decisión como esta? ¿Cuántas veces has decidido renunciar a tu sabiduría, a lo que a ti te parece tan acertado y te parece tan sabio en el momento, para decidir tomar la sabiduría de Dios en cada una de esas situaciones a las cuales te enfrentas? Puede parecer una tontería amar a tu enemigo, puede parecer una tontería amar a tu prójimo, pero recuerda que esa es la sabiduría de Dios. Y lo demostró con su propia vida, dándola en la cruz por ti y por mí. Tal vez hoy no te sientes muy orgulloso de algunas decisiones que has tomado. Pero sabes, por eso Dios dio la vida por ti. Para que en este momento te puedas reconciliar con Él, puedas renovar ese voto y puedas decidir tomar decisiones basándote en su sabiduría. Espero que este mensaje que nos comparte Pablo a través de la carta de Corintios, de verdad pueda llegar a tu corazón. Y que si hoy no te sientes bien, puedas reconciliarte con Dios. Puedas ir a tu cuarto, puedas ir a un lugar y poderte poner en paz con Él. Toma esa decisión. Esa es una decisión sabia. Porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Acompáñame en una oración para tomar el pan y el jugo de uva.
Querido Padre, gracias Dios por esta bendición de conocerte, de poder, Señor, saber, Padre, que tú eres más grande que nosotros, de que, Señor, tú vas más allá y trasciendes más allá de nuestra lógica y de cualquier situación que nosotros podamos percibir, Dios, con nuestra limitada, Señor, naturaleza humana. Ayúdanos a entender, Dios, que tu amor y tu amor en la cruz, Señor, es algo que trasciende más allá de nuestro entendimiento, Dios. Pero que poco a poco, Dios, como dice Pablo en otra de sus cartas, podamos conocerlo, Dios, y admirarnos, Padre, con esas muestras, Señor, de amor, de cariño, de tacto que tienes, aún, Señor, por nosotros, que muchas veces hemos tomado muy malas decisiones, Padre. Gracias, Señor, por tu vida, gracias por la cruz, Dios, y por esa decisión tan difícil, Padre, que decidiste tomar, Señor, por nosotros. Esto te lo oramos en Jesucristo. Amén. Nuestra colecta para los necesitados es una expresión de gratitud, pero también es una expresión de amor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lleva a vivir en ello. En Salmo 4, del 7 al 8, en la versión Dios habla hoy, nos dice: Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. A continuación, dice: Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. La dicha, hermanos, la dicha, amigo, de saber que contamos con Dios, con un Dios todopoderoso, nos hace vivir de esa manera, que Él está en control de todo. Por eso,
¿qué necesitamos nosotros para poder ser felices, hermanos? Solamente el amor de nuestro Dios. Él nunca nos ha dejado, ni nos dejará. Y a través de esa convicción, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros, necesitamos aprender a ser agradecidos y poder ayudar a las personas con necesidad. Podrás pensar, es que no tengo. Y es que no se trata de que si tienes o no tienes, sino se trata de qué tienes en tu corazón y en tu mente para poder dar, para poder desprenderte de 1 peso, 2 pesos o aún de nuestro propio tiempo. No solo la Biblia nos llama a los necesitados en economía, sino en ambos casos, también para los que necesitan esa ayuda espiritual. Necesitamos aprender a ser generosos. Primero, para poder transmitir todo ello, necesitamos vivirlo. Y eso, hermano, es a lo que hoy te llevo. A que podamos tener esa plena confianza de que nuestro Dios está en control de nuestras necesidades, tanto económicas como espirituales, pero que también Él quiere que nosotros podamos llevarlo a las personas que lo necesitan. Sin duda agradezco a nuestro Dios el corazón que tú tienes para poder ayudar a las personas que no tienen. Pero necesitamos pensarlo de esta manera, de una manera de que lo hacemos por gratitud a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, por favor, en una oración. Padre Santo, Padre bueno, en este momento, Dios, damos tantas gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha cubierto en nuestras necesidades, Señor. En que nunca nos ha dejado sin comer, sin estar en un lugar en donde morar, pero sobre todo, Padre, porque hoy tenemos la plena confianza de que usted está con nosotros. Por eso, en este momento, Dios, yo le pido que la generosidad de mis hermanos, Dios, de lo que damos, de lo que aportamos, para esta colecta a los necesitados, podamos, Dios, ser generosos, pero que también usted pueda multiplicarlo, Dios, para que puedan llegar a las personas que lo necesitan. Sabemos, Padre, que usted siempre está en control de todo y que usted permite todo, Señor, para gloria y honra a sus planes perfectos y a lo que usted tiene trazado para cada uno de nosotros, Señor. Planes que tal vez son difíciles de entender, Padre, pero que sin duda, Padre, usted tiene los mejores planes para cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Jesús quiero agradecerle y orarle por este momento, Dios, en que aún, Padre, nos permite, pues, ofrendar para los necesitados y que es parte, Dios, de desprendernos de lo que a veces tenemos como primordial, que es el dinero. Muchas gracias, Señor, y en nombre de Jesús quiero agradecer y orar, Padre Santo. Amén.